Hola a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. Estamos encantados de presentaros a nuestro invitado, Martín Pérez Andrés, que nos hablará sobre el estudio de la inmunodeficiencia como un variable por citometría de flujo. Martín es profesor titular de Inmunología en la Universidad de Salamanca. Obtuvo su título de doctor en la misma universidad y posteriormente trabajó en la Brighton and Sussex Medical School en Inglaterra y en el Hospital Universitario de Aalborg en Dinamarca. Su investigación ha estado centrada en el estudio de la diferenciación B normal y sus cambios con la edad, así como el desarrollo de nuevos métodos para el diagnóstico y clasificación de las patologías del linfocito B, incluyendo neoplasias de célula B, inmunodeficiencias primarias y secundarias y autoinmunidad. Muchas gracias, Martín, por estar hoy con nosotros. Ya te damos paso para que empieces con la exposición del webinar. Buenas tardes. En el siguiente seminario vamos a ver cómo nos puede ayudar la citometría de flujo con el manejo clínico de los pacientes con inmunodeficiencia variable común. La inmunodeficiencia variable común es una enfermedad que se incluye dentro de los defectos predominantemente de anticuerpos. Los defectos predominantemente de anticuerpos son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizado por defectos en los niveles séricos de uno o varios isotipos de inmunoglobulina. Estas inmunodeficiencias son las más frecuentes de todo el grupo de inmunodeficiencias primarias y desde un punto de vista clínico se caracterizan por una mayor susceptibilidad a padecer infecciones, principalmente infecciones respiratorias, pero también en otros tejidos, así como a tener otras manifestaciones asociadas con desregulación del sistema inmune, como puede ser la autoinmunidad o linfoproliferación. Esta heterogeneidad clínica hace que el diagnóstico de estos pacientes se pueda retrasar en algunos casos hasta 5 o 10 años, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida y de las esperanzas de vida del paciente. Dentro de las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos hay dos entidades, la gamma-globulinemia y el síndrome hiper-IgM, en las cuales está descrito en detalle el mecanismo fisiopatogénico que lleva al defecto en la producción de anticuerpos, siendo posible identificar los defectos genéticos subyacentes que producen esta enfermedad. Sin embargo, estas dos entidades son muy poco frecuentes y la mayoría de los pacientes con déficit predominantemente de anticuerpos se van a presentar como inmunodeficiencia variable común o como déficit aislados de isotipos. Estas enfermedades, la inmunodeficiencia variable común y el conjunto de déficit de isotipos, que son mucho más frecuentes, tienen una causa fisiopatogénica desconocida en la actualidad. Esto se correlaciona con su presentación clínica, que es muy heterogénea. Si bien prácticamente todos los pacientes con inmunodeficiencia variable común y la mayoría de los que presentan déficit de isotipos cursan con infecciones respiratorias, existen otras manifestaciones clínicas que se observan en un porcentaje variable de pacientes, como puede ser autoinmunidad, organomegalia, tanto esplenomegalia como hepatomegalia, linfoadenopatías, bronquiectasia, enteropatía, granulomas o neoplasias hematológicas y tumores sólidos. Estas complicaciones no infecciosas condicionan la calidad y esperanza de vida de estos pacientes. Con terapia de reemplazo con inmunoglobulinas de sustitución, los pacientes que solo presentan infecciones, que no tienen otras complicaciones, tienen una esperanza de vida similar a la de un individuo sano. Sin embargo, la presencia de
citopenias, linfoproliferación, enteropatía o organomegalia, reduce significativamente la calidad de vida y la esperanza vida de estos pacientes. Por eso se ha trabajado en identificar cuáles serían las bases fisiopatogénicas de esta enfermedad, y para ello se han rastreado, empleando técnicas de secuenciación masiva, las posibles variantes patogénicas en estos pacientes, con el fin de identificar grupos homogéneos de pacientes o más homogéneos de pacientes y poder mejorar su manejo clínico. Aunque se han identificado más de 30 genes asociados con un fenotipo de inmunodeficiencia variable común, estos defectos genéticos están presentes en un porcentaje muy bajo de casos. Y de hecho, empleando tanto secuenciación del exoma completo como secuenciación del exoma o paneles dirigidos de genes, apenas en un 10% de los pacientes con inmunodeficiencia variable común somos capaces de identificar el defecto monogénico subyacente. De hecho, algunas de las alteraciones descritas se han identificado con posterioridad en familiares asintomáticos o incluso en la población general. Todo ello ha llevado a sugerir que la inmunodeficiencia variable común y los déficits de isotipos tendrían un origen poligenético o multifactorial, en el cual la combinación de distintas variantes en diferentes genes simultáneamente y no una mutación aislada sería la responsable de la enfermedad. Por ello, carecemos de marcadores genéticos en aproximadamente un 90% de los pacientes con estas enfermedades. Es más, aunque alguna mutación puntual se puede asociar con un determinado fenotipo clínico, en general, el porcentaje de casos que presentan complicaciones no infecciosas es similar entre aquellos pacientes de inmunodeficiencia variable común en los que identificamos el defecto genético y los pacientes en los que no se ha identificado el defecto genético. Dicho de otra manera, en la mayoría de los casos, las técnicas de secuenciación masiva o el rastreo de las variantes patogénicas reconocidas en la actualidad no nos va a permitir predecir el curso clínico de la enfermedad. Por el contrario, desde hace aproximadamente 20 años se han identificado distintos compartimentos celulares que estarían asociados con el comportamiento clínico de la inmunodeficiencia variable común. Existen poblaciones cuantificables por citometría de flujo que nos permiten identificar tanto aquellos pacientes que van a tener un comportamiento clínico más agresivo, como realizar un diagnóstico diferencial con otras inmunodeficiencias primarias que puedan presentar con déficit de inmunoglobulinas séricas. A continuación vamos a ver entonces cómo se pueden identificar estas células, cuáles son los valores normales de estas poblaciones celulares y cómo se correlacionan con el comportamiento clínico de la inmunodeficiencia variable común. Durante los últimos años se ha avanzado de forma significativa en la identificación de marcadores fenotípicos de subpoblaciones de linfocitos B con distintas funciones. Clásicamente, para
analizar la respuesta de los linfocitos B, se empleaba un marcador subrogado, como puede ser, o como son, perdón, los niveles séricos de anticuerpos. Los niveles séricos de anticuerpos se han empleado no solamente para el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias, sino también para otras enfermedades, como pueden ser alergias, infección o respuesta a vacunación, enfermedades autoinmunes o neoplasias de células plasmáticas. Aunque tendemos a pensar que los niveles séricos nos reflejan qué está pasando en los linfocitos B, en realidad la mayoría de los anticuerpos que están circulando en sangre y en otros fluidos del cuerpo provienen mayoritariamente de un compartimento denominado las células plasmáticas de larga vida. Esto significa que estos anticuerpos séricos se ven condicionados por las características biológicas de estas células. Por un lado, las células plasmáticas de larga vida se acumulan en la médula ósea durante años o incluso décadas, de forma que los anticuerpos que nosotros vemos en sangre no están reflejando únicamente lo que ha pasado hoy o la última semana o el último mes, sino que es una acumulación de nuestra experiencia antigénica. Y podemos estar viendo anticuerpos producidos por células plasmáticas generadas hace 10 o 20 años. Además, los anticuerpos séricos no nos determinan la capacidad de reestimularse de la respuesta inmune. Las células plasmáticas de larga vida carecen de inmunoglobulina de superficie, por lo que en un segundo contacto con el antígeno no van a proliferar ni van a aumentar su número, sino que van a seguir siendo las mismas. La célula responsable de la respuesta secundaria frente a una reestimulación es el linfocito B de memoria, que es el que va a determinar lo que denominamos la memoria inmunológica, la capacidad de montar una respuesta más específica y más intensa. Como decíamos, durante la última década se ha avanzado mucho en la caracterización fenotípica de las subpoblaciones de linfocitos B circulantes en sangre periférica. El marcador más relevante para identificar células con distinta función sería CD27, que nos va a identificar o que es negativo en las células que no han pasado o no han reconocido antígeno, no han pasado a través del centro germinal, y que se expresa solamente una vez que las células han reconocido antígeno y han pasado a través de los fenómenos de hipermutaciones somáticas y algunas de ellas de cambio de clase de isotipo. Aunque durante mucho tiempo hemos pensado que las células naïf eran un compartimento homogéneo de células que salían de la médula ósea sin reconocer antígeno, entre estas células 27 negativas se ha visto que hay determinados marcadores como CD38, CD5, CD24, IgM, IgD o CD21, entre otros, que tienen una expresión heterogénea en el compartimento precentro germinal. En base a la intensidad de estos marcadores, o a la intensidad relativa de estos marcadores, se han descrito en la literatura 3 subpoblaciones de linfocitos B. Las denominadas células B1, las denominadas células B transicionales y las denominadas células B inmaduras o pre-naïf. Las células B1 se han identificado en base a su expresión de CD5 y se les ha dado este nombre por homología con el ratón. En el ratón hay 2 linajes de linfocitos B, las B1 y las B2. Las B2 serían el equivalente a las células humanas, mientras que las B1 serían un linaje separado, con una maduración diferente.
Sin embargo, como podemos ver, la expresión de CD5 no está separando una población, sino que es una molécula que se expresa de forma transitoria durante la maduración del compartimento precentro germinal. Es decir, no sería un linaje separado, sino un estadio de maduración. El segundo subtipo que se ha descrito, o la segunda denominación que se ha dado a estas células, que no son totalmente naif, es el de células transicionales, identificándose como tales fundamentalmente a células con un CD21 más débil y con un CD24 más intenso. ¿Por qué transicionales? De nuevo por homología con el ratón. En el ratón hay una población con este mismo fenotipo, 21 bajo, 24 fuerte, que corresponde a células que salen de médula ósea para completar su maduración en el bazo. El bazo del ratón es un órgano linfoide primario, a diferencia de en humanos. Y el linfocito B en ratón no termina su maduración en la médula, sino que la completa en el bazo, que es donde transcurren los últimos pasos de su diferenciación. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, por aquellos pacientes en los que se le ha tenido que retirar el bazo por un accidente o por alguna cirugía, que el bazo en humanos no tiene función de órgano linfoide primario, sino que es un reservorio de linfocitos B de memoria. Y por tanto estas células no estarían en transición entre dos tejidos, sino que serían nuevamente un estadio intermedio de diferenciación, pero no tienen que ir necesariamente a otro tejido. En tercer lugar, otros autores las han denominado células B inmaduras o pre-naif. ¿Por qué? Porque el fenotipo de estas células en sangre se solapa con los últimos estadios de diferenciación del linfocito B en la médula ósea. Dicho de otra manera, serían células B en el estado que denominamos inmaduro de la médula ósea, que se filtran a sangre sin haber completado su maduración fenotípica y que por tanto van a tener una expresión variable de los marcadores que definen los últimos estadios de diferenciación B en la médula ósea. Independientemente de la denominación que se les dé a estas células que no son completamente naif, lo que coinciden los autores es que estas células tienen una capacidad de respuesta, estas células inmaduras o transicionales o B1, que en el fondo son las mismas células, tienen una capacidad de respuesta disminuida frente a estímulos que vienen a través del BCR. Además, se ha observado que su número y su proporción está aumentado en individuos que tienen una cierta inmadurez del micromediambiente medular, como pueden ser niños o como pueden ser individuos que han recibido un trasplante con progenitores hematopoyéticos recientemente y que también están expandidas en pacientes con enfermedades autoinmunes y en algunas inmunodeficiencias primarias. Aunque estas tres denominaciones B1, inmaduras o transicionales, en realidad lo que están es reflejando distintos estadios de diferenciación anteriores o inmediatamente anteriores a la célula naif, lógicamente, según el marcador que utilicemos para discriminar lo que es completamente naif de lo que no lo es, de lo que es pre-naif, condicionará el porcentaje de células que estamos identificando, ya que no todos siguen la misma dinámica de maduración. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo en un niño de 5 meses respecto al adulto
hay una mayor proporción de estas formas más inmaduras, lo que no significa que la intensidad de estos marcadores en cada estadio de diferenciación no sea exactamente la misma que la que observamos en adultos. Bueno, estas células precentro germinal que salen de médula ósea a sangre, tanto las pre-naïf como las naïf, tienen la capacidad de ir a los órganos linfoides secundarios, donde van a madurar al linfocito B de memoria y a célula plasmática. Como comentábamos anteriormente, el marcador más característico de célula postcentro germinal o célula que ha reconocido antígeno es CD27, que se adquiere durante la reacción de centro germinal, desde la célula naïf durante la reacción de centro germinal, para producir y se mantiene, en niveles elevados tanto en las células plasmáticas como en menor medida en las células B de memoria. Además, las células plasmáticas se van a diferenciar de las células B de memoria porque tienen una alta expresión de CD38, marcador que no se encuentra en estos últimos linfocitos B. Además de 27, CD38 y los marcadores que hemos descrito antes, hay muchos otros marcadores que presentan diferencias según el estadio de maduración. La célula plasmática, que tiene un nombre distinto, no es linfocito B, presenta un fenotipo completamente diferente del resto de los estadios de maduración, con diferencias que afectan tanto a los marcadores asociados al BCR, que en su mayoría se van a perder en la célula plasmática porque ya no necesita inmunoglobulina de superficie, moléculas implicadas en la interacción entre la célula B y el linfocito T, moléculas de adhesión, receptores de quimiocinas y receptores de complemento, así como otras moléculas de señalización. Por su parte, el linfocito B de memoria presenta en líneas generales un fenotipo bastante parecido a la célula naïf, si bien el perfil de expresión de moléculas que participan en la interacción con la célula T presenta notables diferencias entre las células precentro germinal y el compartimento B de memoria. Por su parte, entre el linfocito B naïf y la célula B inmadura hay más homología, pero con algunas diferencias fenotípicas puntuales en marcadores, como hemos mencionado antes, CD5, 21, 81, 23, entre otros. Además de estos estadios madurativos, en el compartimento de linfocitos B de memoria y en las células naïf, podemos identificar otras poblaciones funcionales en base a la expresión de CD21, CD11C y CD27. Estas poblaciones que se diferencian por CD27 o CD21 o 11C presentan diferencias en la distribución por isotipos, presentan también diferencias en otros marcadores fenotípicos como pueden ser 20, 22 o 95 y se pueden encontrar expandidas en individuos con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, fundamentalmente mediadas por inmunocomplejos, y pacientes con inmunodeficiencia variable común, como veremos más adelante. Una vez que hemos visto cuáles son los marcadores que nos permiten discriminar subpoblaciones funcionales de los linfocitos B, tenemos que definir cuáles son los valores de referencia por rango de edad, para ser capaces posteriormente de definir cuándo una población está defectuosa.
En líneas generales, en un adulto suele haber en torno a 200 linfocitos B por microlitro. Pueden ser 100, pueden ser 300, más o menos esos son los valores normales. De estos linfocitos B que hay en sangre periférica, aproximadamente 2/3 partes son células naïf y 1/3 parte son células B de memoria. Mientras que las células B inmaduras o transicionales y células B, plasmablastos o células plasmáticas son poblaciones más minoritarias que requieren en algunos casos de técnicas de alta sensibilidad para identificarlas, fundamentalmente las células plasmáticas. Estas poblaciones presentan además diferencias en el ratio kappa-lambda. Lo que denominamos un ratio kappa-lambda normal de 1,5 es el que tienen las células B naïf y de memoria, mientras que las poblaciones de células B inmaduras presentan mayor predilección o mayor preferencia por kappa, mientras que en las células plasmáticas el ratio kappa-lambda está aumentado en la proporción de lambda y suele tender a 1. Esto es la normalidad en adultos, pero los valores de referencia son muy variables para los linfocitos B dependiendo de la edad del individuo. Durante los primeros años de vida se produce una linfocitosis en la cual participan las células B. El niño cuando nace tiene los órganos linfoides secundarios vacíos y hay una producción masiva de células inmaduras o transicionales primero y también de células B naïf que se mantiene durante más tiempo, de forma que los números de linfocitos B en un niño pueden estar cercanos, dependiendo de la edad, a las 1000 células por microlitro o incluso más. Las células B de memoria están en números muy bajos en el cordón y en el neonato y van a aumentar después progresivamente hasta alcanzar su pico, su máximo, entre los 2 y los 5-10 años de edad. Por su parte, las células plasmáticas son sintetizadas o son producidas muy rápidamente. De hecho, el valor máximo de células plasmáticas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida lo alcanzamos en torno al año de edad, hasta el punto de que el número de células plasmáticas en un niño de 6-12 meses puede oscilar entre 50 y 100 células por microlitro, cuando en un adulto sano está en 1, 2, 3 células plasmáticas por microlitro. Posteriormente, el número de estas células va a ir decayendo. En adultos no se observan grandes diferencias en células inmaduras y células naïf, pero las células B de memoria y sobre todo las células plasmáticas decaen notablemente en individuos mayores de 50-60 años. Lógicamente esta información es incompleta y para poder describir toda la complejidad del compartimento de linfocitos B, necesitaríamos discriminar o identificar dentro de las células B de memoria y las células plasmáticas los distintos isotipos de inmunoglobulina. De los anticuerpos que se utilizan para identificar inmunoglobulinas séricas, solo 1/3 de ellos son capaces de identificar las inmunoglobulinas cuando son expresadas en superficie, tanto de linfocito B como de célula plasmática. Empleando una combinación de 12 colores que incluya los marcadores de maduración del linfocito B que hemos mencionado antes, otros marcadores funcionales
y las inmunoglobulinas de superficie, podemos identificar tanto dentro del compartimento B de memoria como dentro de las células plasmáticas aquellas que no han hecho cambio de isotipo, que expresan IgM o IgM e IgD, aquellas que solo expresan IgD y las células que han hecho cambio de isotipo a IgA o a IgG, identificando las 4 subclases de IgG y las 2 subclases de IgA en ambos compartimentos. Con esta combinación, incluyendo las subpoblaciones funcionales de célula plasmática y linfocito B de memoria, podríamos discriminar hasta 115-120 subpoblaciones de linfocitos B en sangre periférica. Estas subpoblaciones por isotipos también van a presentar diferencias con la edad. En general, la mayoría de los isotipos de inmunoglobulina de células plasmáticas alcanzan su pico en torno al año de edad, excepto IgD e IgG4, que alcanzan su pico entre los 2 y los 4 años y los 5 y los 9 años. Sin embargo, cuando evaluamos el compartimento de linfocitos B de memoria, vemos que la cinética de la producción de estas células depende del isotipo de inmunoglobulina que expresan. Dicho de otra manera, aquellas linfocitos B de memoria que expresan isotipos de la primera parte del gen, del gen de cadena pesada de inmunoglobulina, como pueden ser MD, G3, G1 o A1, se van a producir de forma mayoritaria durante la infancia, entre los 2 y los 4 o entre los 2 y los 9 años de edad. Y a partir de esa edad va a ir disminuyendo el número de linfocitos B de memoria que se producen de estos isotipos. Por el contrario, aquellos linfocitos B de memoria que expresan isotipos que se encuentran al final del gen de cadena pesada de inmunoglobulina, como son G2, G4 o A2, se van a producir mayoritariamente durante la edad adulta. Estarán reducidos en números en los niños y se detectan sobre todo en adultos, alcanzando su máximo entre los 20 y los 40 años. No solamente la distribución por isotipos de los linfocitos B de memoria varía con la edad, sino que también varía el fenotipo de estos linfocitos B de memoria con la edad. Así, en neonatos y en niños hasta los 6-12 meses, encontramos un mayor porcentaje de linfocitos B de memoria CD27 negativos, que no expresan este antígeno. Mientras que en niños mayores de 1 año y en adultos, el porcentaje de células de memoria CD27 negativos es minoritario. No solamente va a depender de la edad, sino también del isotipo. Y independientemente del grupo de edad, el porcentaje de células CD27 negativas va a ser mayor en IgG3, en linfocitos B de memoria IgG3, y en menor medida IgG1, que en los isotipos IgA1, G2, G4 o A2, es decir, en los isotipos que están al final del gen de cadena pesada. Algo similar se observa con CD21. El mayor porcentaje de células CD21 negativas del compartimento de memoria se observa entre el primer mes y los 12 meses de vida. Y después este porcentaje disminuye para todos los isotipos. Aunque, igual que pasaba con CD27, siempre vamos a detectar, o por lo general vamos a detectar, más células 21 negativas en el compartimento G3 y en menor medida en G1
que en el resto de los isotipos. Esto solamente se ve para los compartimentos de linfocitos B de memoria con cambio de isotipo, porque para las células naive y las células B de memoria sin cambio de isotipo prácticamente no se ven diferencias, o las diferencias son muy pequeñas en el porcentaje de células 21 negativas con la edad. Y esta cinética de las células plasmáticas y de los linfocitos B de memoria ¿tiene alguna relación con la cinética que observamos en los anticuerpos séricos? No. Como podemos ver en estas gráficas, no tiene ninguna relación con lo que vemos en los anticuerpos séricos. El primer anticuerpo que se produce, que se detecta en sangre, son anticuerpos de tipo IgM que alcanzan niveles similares a los detectados en el adulto entre el primer mes y el mes quinto de edad. Entre el primer mes y el mes quinto de edad. Por su parte, los anticuerpos séricos de isotipo IgG se encuentran en neonatos, en el momento del nacimiento, en niveles, podríamos decir, similares o ligeramente inferiores que al adulto, pero estos anticuerpos son anticuerpos que provienen de la madre, obtenidos durante el desarrollo embrionario por transferencia materno-fetal, y que van a desaparecer rápidamente después del nacimiento. El primer anticuerpo IgG que se va a producir en el niño son los anticuerpos IgG3, que se producen de forma muy temprana y que junto con los anticuerpos de isotipo IgG1 alcanzan su máximo en torno a los 5-9 años. Mientras que G2 y G4 no van a alcanzar el máximo hasta la edad adulta. Por su parte, los anticuerpos de isotipo A1 y A2 van incrementándose progresivamente durante la infancia, alcanzando sus niveles máximos al final de la adolescencia o en adultos jóvenes o incluso en adultos mayores. Remarcar que, a diferencia de los compartimentos celulares, que una vez que alcanzaban su máximo disminuían, tanto en las células plasmáticas como en los linfocitos B de memoria, los niveles de anticuerpos séricos, una vez alcanzado su máximo de producción, entran como en una fase plana y se mantienen relativamente estables o con pequeñas oscilaciones para el resto de la vida. Esto es así por lo que comentábamos al principio. Los niveles o los anticuerpos séricos son acumulativos, son el reflejo de las células plasmáticas de larga vida que vamos acumulando en la médula ósea fundamentalmente y en algunos otros tejidos. Y por tanto se van a producir oscilaciones menos significativas que las que observamos en los compartimentos celulares. Si comparamos la cinética que observamos en células plasmáticas, linfocitos B de memoria y anticuerpos séricos, observamos en general que el primer compartimento que se detecta o que alcanza el pico máximo son las células plasmáticas para cada isotipo, seguido por los linfocitos B de memoria, mientras que el último compartimento en alcanzar su máxima expresión serían los anticuerpos séricos, que alcanzarían su pico años o décadas después de detectar el pico de células plasmáticas circulantes del isotipo correspondiente.
Una vez que conocemos cuáles son los marcadores que nos permiten discriminar las subpoblaciones de linfocitos B en sangre periférica y cuáles son los valores de referencia normal, vamos a pasar a ver qué alteraciones en el compartimento de linfocitos B se han observado en pacientes con inmunodeficiencia variable común y con otros déficits de isotipos que puedan estar relacionados con el comportamiento clínico de estos pacientes. Clásicamente, la inmunodeficiencia variable común o el principal criterio diagnóstico de la inmunodeficiencia variable común ha sido la presencia de niveles séricos disminuidos de IgG junto con otro isotipo, habitualmente IgA, pero en algunas clasificaciones también IgM. Posteriormente, a ese criterio se han ido añadiendo otros debido a la gran heterogeneidad que presentaban estos pacientes, en un intento de ir teniendo una clasificación más homogénea o ir caracterizando un grupo más homogéneo de casos. Así, entre los pacientes que presentaban niveles séricos disminuidos de inmunoglobulinas, se observó que una parte de estos pacientes, al analizarlos por citometría, presentaban niveles disminuidos de linfocitos T y fundamentalmente de células naïf TCD4. Esto acercaba más a este subgrupo de pacientes a un diagnóstico de inmunodeficiencia combinada que a lo que es un déficit predominantemente de anticuerpos. Así, estos pacientes que biológicamente parecían inmunodeficiencias combinadas, aunque habían debutado más tarde, se las denominó inmunodeficiencias combinadas de aparición tardía o late onset combined immunodeficiency. Se ha reconocido que estos pacientes que debutan aparentemente como inmunodeficiencia variable común, pero que presentan por citometría niveles disminuidos de células naïf TCD4, estos pacientes tienen un comportamiento clínico más complejo con manifestaciones similares a las que se observan en una inmunodeficiencia combinada clásica, incluyendo mayor frecuencia de citopenias autoinmunes, mayor frecuencia de enteropatía y mayor frecuencia de granulomas que aquellos pacientes que tenían niveles normales de células naïf TCD4. Además de presentar un curso clínico más complejo o más agresivo, cabe pensar que probablemente estos pacientes sean candidatos o mejores candidatos al empleo de técnicas de secuenciación masiva del ADN para su diagnóstico, ya que la frecuencia de variantes patogénicas detectadas en pacientes con inmunodeficiencia combinada es significativamente mayor que la observada en pacientes con inmunodeficiencia variable común. Por eso, las clasificaciones actuales en su definición de inmunodeficiencia combinada incluyen la exclusión de aquellos pacientes que puedan presentar defectos, bien en el número total de células TCD4 o bien en el número de células naïf TCD4. Y así, los algoritmos diagnósticos de inmunodeficiencias para citometría recomiendan que en aquellos casos en los que haya una sospecha de déficit predominantemente de anticuerpos, es decir, casos con infecciones respiratorias recurrentes, niveles de inmunoglobulinas séricos bajos o pobre respuesta a vacunación, en estos casos, además de evaluar el compartimento de linfocitos B, hay que estudiar en paralelo las células T.
incluyendo, como se incluye por ejemplo en este tubo de rastreo de inmunodeficiencias, no solo CD3, CD4 y CD8, sino también marcadores como CD27 y CD45RA que permitan discriminar las células naive dentro del compartimento TCD4 para poder separar estas pacientes con inmunodeficiencia combinada que debutan como si fuera una inmunodeficiencia variable común. A pesar de ello, incluso excluyendo aquellos pacientes que pueden mostrar signos o alteraciones compatibles con una inmunodeficiencia combinada, sigue existiendo una gran heterogeneidad entre los pacientes en las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con inmunodeficiencia variable común. Recordamos que la presencia de infecciones, de complicaciones no infecciosas, se asocia con un peor curso clínico y una menor esperanza de vida. Por ello, desde finales de los 2000 se han realizado esfuerzos sistemáticos con grandes series de pacientes para tratar de definir subgrupos de inmunodeficiencia variable común en base a la alteración inmunológica subyacente. Por ejemplo, en este trabajo seminal publicado en el año 2008 en Blood, donde evaluaron por citometría 300 pacientes con inmunodeficiencia variable común, identificaron varios subgrupos con un análisis muy sencillito. Por un lado, vieron que había un grupo de pacientes con inmunodeficiencia variable común que presentaban un número anormalmente bajo de linfocitos B totales y que se asociaban con una mayor presencia de esplenomegalia, granuloma y enteropatías. Mientras tanto, entre los pacientes que presentaban números de linfocitos B totales normales, identificaron dos subgrupos. Uno que presentaba números normales de células B de memoria con cambio de isotipo y otro con un defecto en células B de memoria con cambio de isotipo, que también se asociaba con mayor frecuencia de esplenomegalia y granulomas. Asimismo, dentro de estos dos subgrupos se podían identificar a su vez nuevos subtipos de inmunodeficiencia variable común de acuerdo al porcentaje de células CD21 negativas dentro del compartimento de células B. Una expansión de estas células se asociaba con peor comportamiento clínico y también en base al porcentaje de células B inmaduras o transicionales. Estas alteraciones se han confirmado posteriormente en múltiples estudios, identificando fundamentalmente el compartimento de células B de memoria totales, las células B 21 negativas y las células B de memoria con cambio de isotipo como tres compartimentos claramente relacionados con distintos subtipos de inmunodeficiencia variable común con diferente comportamiento clínico. Sin embargo, el abordaje de esta enfermedad requiere una disección más detallada del compartimento de linfocitos B. Y por ello, en los últimos años se han realizado estudios que no solamente discriminan las subpoblaciones por estadio madurativo, incluyendo las subpoblaciones por CD21, sino que añaden sobre esto la discriminación dentro de las células plasmáticas y las células B de memoria de los distintos isotipos de inmunoglobulina, incluyendo las subclases de IgG y las subclases de IgA. Al analizar
estas subpoblaciones, se ve que el compartimento más sensible para identificar un defecto de producción de anticuerpos es el compartimento de células plasmáticas. Y dentro de estas, las primeras células en verse afectadas son las células plasmáticas que expresan IgA1 o IgA2, que ya se encuentran defectuosas en pacientes con déficit selectivo de IgA. Por su parte, en pacientes con déficit de subclases de IgG combinados con IgA, observamos que no solo están disminuidas las células plasmáticas IgA, sino que están en realidad disminuidas todas las células plasmáticas con cambio de isotipo. Esta alteración también se observa en parte de los pacientes con inmunodeficiencia variable común, si bien la gran mayoría de pacientes con inmunodeficiencia variable común se caracterizan por un déficit absoluto de células plasmáticas que no son detectables en una frecuencia mayor de 0.01 célula por microlitro. Además, si las células plasmáticas son el compartimento más sensible, cuando llevamos este análisis a los linfocitos B de memoria, vimos que tanto entre las pacientes o individuos, con déficit selectivo de IgA como entre los pacientes con inmunodeficiencia variable común, existía una gran heterogeneidad en los compartimentos de memoria que estaban afectados en estos pacientes. Así, entre los pacientes con déficit selectivo de IgA, identificamos dos grandes grupos. Un grupo de pacientes en el que, aunque carecían de anticuerpos IgA detectables en suero o plasma, sí que era posible detectar células plasmáticas IgA. En la mayoría de linfocitos B de memoria IgA. En la mayoría de los casos, linfocitos B de memoria IgA1 y en algunos casos linfocitos B de memoria IgA2. Estas células podían estar disminuidas en número, pero estaban por encima del umbral de detección, eran detectables por citometría de flujo. Un segundo grupo de pacientes sería aquel en el que no solo no se detectan anticuerpos IgA, sino que tampoco se detectan células IgA, ni en el compartimento de plasmáticas, ni en el compartimento de linfocitos B de memoria. Aquí veríamos dos imágenes representativas de estos dos subgrupos. Pacientes sin anticuerpos de isotipo IgA en suero, los del grupo 1 con células IgA detectables, en la mayoría de los casos células B de memoria, y en algunos individuos incluso plasmáticas IgA, mientras que en el grupo 2, además de un déficit de anticuerpos séricos, hay un déficit de células IgA. Estos dos subgrupos se correlacionan con un diferente comportamiento clínico. Si bien no se observa una diferencia significativa en la susceptibilidad a padecer infecciones respiratorias, sí que vemos que aquellos pacientes en los que por citometría, aquellos individuos con déficit de IgA en los que por citometría no vemos linfocitos B de memoria ni plasmáticas IgA, presentan una mayor incidencia de autoinmunidad organoespecífica, de autoinmunidad sistémica y de infecciones en otros tejidos. De hecho, estos pacientes además con frecuencia presentan otros familiares afectados por inmunodeficiencias primarias, generalmente por inmunodeficiencias predominantemente anticuerpos en distinto grado. Igual que en el déficit selectivo de IgA, una mayor severidad en el defecto celular se asociaba con un peor comportamiento clínico,
también vemos algo similar entre los pacientes con inmunodeficiencia variable común. Como hemos comentado, estos pacientes se caracterizan por la ausencia de células plasmáticas con cambio de isotipo e incluso ausencia de la práctica totalidad de células plasmáticas, salvo en algunos casos aislados. Pero al analizar el compartimento de linfocitos B de memoria, vemos que se diferencian distintos subgrupos de pacientes según el tipo de linfocitos B de memoria residuales que presentan. El primer grupo de pacientes sería aquellos que presentan un defecto celular más leve. Se caracterizan porque tienen células B de memoria sin cambio de isotipo de todas las subclases de IgG e incluso es posible detectar células B de memoria IgA. En el segundo subgrupo de pacientes desaparecen las células B de memoria IgA y todas las células B de memoria que hay en el paciente son MD, G3, G1 o G2. El tercer subgrupo de pacientes, que es el más abundante, pierde, además de los compartimentos anteriores, el compartimento de linfocitos B de memoria G2 y retiene todavía las células B de memoria de los primeros bloques del gen de cadena pesada, tanto MD como células G3 y en menor medida células G1, de memoria G1. El grupo 4 es un grupo que biológicamente, en el sentido de las células B que presenta, se asemeja a un síndrome hiper-IgM, ya que no presenta o no son detectables células B de memoria con cambio de isotipo, pero sí que detectamos células B de memoria IgM-IgD. El quinto grupo serían pacientes que presentan una disminución significativa o la práctica ausencia de células B de memoria 27 negativas y 21 positivas, pero que tienen números normales de células B de memoria 27 negativas y 21 negativas. Estas células B de memoria 27 negativas y 21 negativas residuales presentarían mayoritariamente un isotipo IgG3 y en algunos casos incluso veríamos células G1 con este fenotipo no clásico. El último grupo, que serían los que presentan un mayor deterioro del compartimento B, son pacientes en los que no se detectan linfocitos B de memoria y que además presentan en muchos casos defectos también en las células precentro germinal. Aquí tenemos una pequeña representación gráfica de cómo serían estos grupos, los linfocitos B de memoria en estos 6 grupos de pacientes. En el primer grupo estarían las células MD, las 3 subclases principales de IgG y algunas células IgA. En el segundo grupo han desaparecido las células IgA, pero todavía somos capaces de detectar células de memoria G3, G1 y G2. En el tercer subgrupo veríamos las células MD, veríamos células G3 y G1, pero ya no veríamos ni células IgA ni células de memoria G2. El cuarto subgrupo, como he mencionado, se caracteriza porque todas las células B de memoria que se detectan son células MD y no se detectan células B de memoria con cambio de isotipo, mientras que en el quinto grupo vemos células B de memoria G3, en algunos casos también unas poquitas G1, pero que
al analizar su fenotipo son mayoritariamente o casi exclusivamente 27-21 negativas. En el último grupo no se detectan células B de memoria y, como he mencionado, incluso está afectado el compartimento precentro germinal. Remarcar que para identificar estas subpoblaciones, y cuando hablamos de que no se detectan, queremos decir que no se detectan empleando técnicas de alta sensibilidad, capaces de detectar hasta 0,01, 0,02 células por microlitro de sangre, lo que supone evaluar un volumen de unos 2 mililitros de sangre periférica. Estos 6 subgrupos de inmunodeficiencia variable común se correlacionan con distintos patrones de comportamiento clínico. Las infecciones o la mayor susceptibilidad a infecciones es un fenómeno común en todos ellos, pero la presencia de otras complicaciones va a depender de cómo de deteriorado esté el compartimento de linfocitos B de memoria. Así, los pacientes de los grupos 1 y 2 presentan una baja frecuencia de complicaciones no infecciosas. En el grupo 3 se empiezan a detectar ya algunas de estas complicaciones, fundamentalmente la esplenomegalia, mientras que el grupo 4, el que solo tiene células de memoria MD positivas, se caracteriza por una mayor frecuencia de citopenias autoinmunes, una mayor incidencia de enteropatía y una mayor incidencia de autoinmunidad sistémica, fundamentalmente enfermedades mediadas por inmunocomplejos. El grupo 5, el que solo presenta linfocitos B de memoria 27-21 negativos, se caracteriza por una mayor frecuencia de organomegalia, tanto hepatomegalia como esplenomegalia, y una mayor frecuencia de autoinmunidad específica de órgano. Mientras que el grupo 6, en el que no se detectan linfocitos B de memoria de ningún isotipo, presenta una suma de todas las complicaciones anteriores, incluyendo además una mayor frecuencia de granulomas y de bronquiectasia. A modo de resumen o de conclusión, indicar que la citometría de flujo es un criterio obligatorio tanto para el diagnóstico diferencial como para la clasificación de pacientes que presentan con hipogamaglobulinemia, con infecciones crónicas o recurrentes o con otras manifestaciones asociadas con un déficit predominantemente de anticuerpos. Para poder estudiar estos pacientes necesitamos valores de referencia por rango de edad, ya que los números de las subpoblaciones que tenemos que estudiar son muy variables dependiendo de la edad del paciente. Por un lado, va a ser necesario cuantificar el número total y el número de células naïf TCD4 para discriminar aquellos pacientes que tienen un déficit predominantemente de anticuerpos de aquellos pacientes con una inmunodeficiencia combinada que pueden estar debutando como si fuera una inmunodeficiencia variable común, pero que van a tener un fenotipo clínico más complejo. Además de estudiar estos compartimentos de células TCD4, es necesaria una disección detallada de los compartimentos de células plasmáticas y de linfocitos B de memoria circulantes en sangre periférica, incluyendo la identificación de los isotipos de inmunoglobulina, tanto del total de IgG y de IgA como de las subclases de IgG y en menor medida las subclases de IgA, ya que estas subpoblaciones me van a identificar
pacientes con diferentes perfiles de alteraciones inmunológicas. Y estos perfiles de alteraciones inmunológicas, que se asocian con un diferente mecanismo fisiopatogénico, se ha demostrado que se correlaciona con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Muchas gracias por su atención.